A finales de 2015, una horrible masacre conmocionó a la aldea de Baishan, en el distrito de Shangluo, provincia de Shanxi. Esta aldea, enclavada en las montañas, no era rica, pero tampoco era un lugar remoto. Estaba a solo unos minutos en coche de la ciudad, donde se encontraba la sede del gobierno. Se podría decir que era una pequeña aldea de montaña, ordinaria, a la que nadie de fuera solía entrar. En el pueblo vivían solo unas pocas decenas de familias multigeneracionales, con muchos residentes mayores que compartían hogar con sus hijos y nietos. La seguridad en la aldea era bastante buena. Solo ocasionalmente ocurrían pequeños robos o algunas peleas insignificantes. Desde la fundación de la República Popular China, básicamente no se había registrado ningún crimen importante allí. Pero todo eso cambió drásticamente un día de agosto. A las 6 de la mañana, el viejo Chang, con su azada, se dirigió a los campos. Al salir de casa, el viejo Chang caminó por el sendero del pueblo hasta su huerta, un lugar no muy lejos, a unos 15 minutos a pie. Sin embargo, al pasar frente a la casa de la familia Yang, el viejo Yang se quedó helado al ver algo bastante extraño. Había algo tendido en el desagüe frente a la puerta de la familia Yang. El viejo Yang se frotó los ojos y miró con más atención. Parecía una cabeza de cerdo. Esto era realmente inusual, ya que nunca se había oído hablar de nadie criando cerdos en la aldea, y además la familia Yang nunca había tenido ningún animal. Yang Lei era el cabeza de familia de los Yang. Aunque tenía buenos ingresos, vivía de forma muy sencilla, por lo que no había razón para que tirara una cabeza de cerdo. El viejo Shang avanzaba, sumido en sus pensamientos. Cada vez estaba más cerca de aquella cabeza de cerdo. Al acercarse aún más, de repente, el viejo Shang cayó de espaldas al suelo, soltando incluso la azada que llevaba en la mano. De repente, todo su cuerpo tembló y quiso gritar con todas sus fuerzas. La escena ante sus ojos lo había despojado de toda calma y le impedía emitir cualquier sonido. Entonces, ¿qué era lo que el viejo Shang había visto? ¿Por qué lo había aterrorizado tanto? En realidad, era la cabeza de una mujer con el pelo largo. Demasiado asustado, el viejo Shang se apresuró a llamar a la comisaría del distrito para denunciar el crimen. Al recibir la llamada, la policía se presentó de inmediato en la aldea. El jefe de la aldea, con el rostro pálido, esperaba en la entrada para recibir a los agentes y los condujo directamente a la puerta de la familia Yang. El jefe de la casa Yang era Yang Lei, un agricultor del pueblo. Yang Lei tenía un hermano menor llamado Yang Ye. Este último se había divorciado hacía unos años, estaba soltero y vivía con sus 2 hijas que estudiaban en la escuela secundaria. En cuanto a Yang Lei, llevaba más de 4 años casado y tenía una hija de 3 años y un hijo de 2. La situación económica de la familia Yang Lei era bastante buena en la aldea. Podría decirse que eran la familia más acomodada y vivían en armonía con el resto del pueblo. Yang Lei también era un hombre afortunado. Se había casado con una mujer increíblemente hermosa, Yu Taihuan. Yu Taihuan venía de una aldea cercana y se habían casado gracias a los arreglos de unos parientes. Yu Taihuan era muy hermosa, tenía un cabello largo y ondulado, una piel blanca y suave y un rostro ovalado. Se podía afirmar que Yu Taihuan era la mujer más hermosa en un radio de 20 millas alrededor de la aldea. Sin embargo, esta mujer tenía un pequeño defecto en cuanto a su educación. Yu Taihuan ni siquiera había terminado la escuela primaria. Si no se quería decir que era un poco ignorante, se podría decir que carecía de formación académica. ¿Y qué hay de Yang Lei? Él se ajustaba bastante bien a las necesidades de Yu Taihuan. En primer lugar, Yang Lei era relativamente bajo y corpulento. Era un hombre directo y, lo que es más importante, la familia Yang tenía una tradición medicinal ancestral. Yang Lei y su hermano menor, Yang Ye,
habían aprendido algunos conocimientos de su padre, por lo que sabían cómo usar ciertas medicinas tradicionales chinas para tratar enfermedades. Por ello, los hermanos Yang también tenían una clínica en el distrito, y ésta solo operaba unos pocos meses al año, ya que las hierbas medicinales solo podían recolectarse durante esos meses. Los ingresos de los hermanos Yang en el área rural eran considerados bastante buenos. Algunos pacientes del distrito e incluso de la ciudad acudían a la familia Yang para recibir tratamiento. En segundo lugar, Yu Tai-hwan no tuvo padres desde pequeña, solo su abuelo la había criado y cuidado. Ahora, Yu Tai-hwan tenía que mantener a su abuelo en su vejez. Si Yu Tai-hwan se casaba, tendría que llevar a su abuelo consigo para cuidarlo. La mayoría de los aldeanos eran bastante egoístas y, por supuesto, no estaban dispuestos a hacerlo. Pero para Yang Lei, cuidar a un anciano más no era un gran problema, porque la familia Yang tenía muy buenas condiciones económicas, así que él aceptó cuidar también al abuelo de su esposa. En ese momento, Yang Lei había muerto trágicamente en su casa. Tenía 4 o 5 heridas de hacha en la cabeza y el cuello. Una de las heridas había partido el cráneo de Yang Lei por la mitad, dejando su cerebro visible desde el exterior. Parecía que el agresor en este incidente era bastante fuerte y sus ataques eran extremadamente crueles, como si quisiera matar a la víctima a toda costa. La policía del distrito de Shangluo admitió que nunca habían visto una escena tan brutal. En la casa de Yang Lei había sangre por todas partes. La escena era realmente espantosa. La hija mayor y el hijo de Yang Lei también habían muerto en la habitación. Lo más aterrador era que el cuerpo de Yu Tai-hwan yacía en el suelo, pero sin cabeza. Según el análisis de la escena, la policía determinó que el asesino había atacado a la familia Yang mientras veían la televisión. En ese momento, quizás el agresor atacó a Yang Lei primero y luego mató a Yu Tai-hwan. Los 2 niños restantes, aterrorizados, no pudieron escapar y fueron asesinados uno por uno en la habitación. La casa donde vivían los Yang, desde la sala hasta los dormitorios, estaba llena de plasma sanguíneo y cerebros coagulados, una imagen verdaderamente espantosa. En el cobertizo de leña del patio, la policía encontró al abuelo de Yu Tai-hwan inmóvil. Este anciano tenía más de 70 años y parecía que ya no estaba con vida. Estaba relativamente lúcido y se dio cuenta de que el asesino estaba matando, por lo que se escondió en el cobertizo de leña sabiendo que no podía resistirse. El objetivo claro del asesino era exterminar a toda la familia Yang Lei. Había buscado por todas partes y finalmente encontró al anciano, matándolo con un hacha en el cobertizo. Los métodos del asesino eran extremadamente crueles y no se parecían a los de los asesinos comunes. En general, no había dejado a nadie con vida. Incluso si tenía una enemistad con los adultos de la familia Yang, bastaría con matar a esas personas. ¿Por qué tuvo que matar también a los niños? Evidentemente, el asesino parecía tener algún tipo de rencor hacia la familia Yang Lei y había llegado para matar a todos sus miembros. Lo que extrañó bastante a la policía fue que, de las 5 personas asesinadas en la familia, solo la cabeza de Yu Tai-hwan había sido cortada del cuerpo y arrojada al desagüe hediondo frente a la puerta. ¿Por qué el asesino hizo esto? Había matado a todos, pero solo le hizo eso a una persona. ¿Sería posible que el asesino tuviera una profunda enemistad con Yu Tai-hwan? Mientras la policía seguía inspeccionando la casa de Yang Lei, de repente se escuchó otro grito en la aldea. La policía se acercó para investigar y encontraron otra escena del crimen. El hermano menor de Yang Lei, Yang Ye, también había sido asesinado. Yang Ye fue encontrado muerto en su cama, vistiendo solo su ropa interior. Donde yacía Yang Ye, las sábanas, las mantas y las almohadas estaban empapadas en sangre. Parecía que Yang Ye estaba durmiendo y, al incorporarse, fue asesinado a hachazos. Las 2 hijas de secundaria de Yang Ye también fueron asesinadas. Cada una tenía múltiples heridas de hacha en la cabeza y la cara mientras estaban en la sala de estar. Las 2 chicas también fueron asesinadas por el agresor mientras veían la televisión.
Parecía que el asesino estaba en un estado de violencia extrema. Incluso rompió el televisor después de matar a las dos chicas. De esta manera, las dos familias de los hermanos Yang habían sido completamente aniquiladas. En total, 8 personas habían perdido la vida en el incidente. Debido al elevado número de muertes, la policía del distrito también entró en pánico y se apresuró a informar a la policía de la ciudad. Cuando la oficina de policía de la ciudad recibió la noticia de que 2 familias, con un total de 8 personas, habían sido asesinadas, rápidamente informaron a nivel provincial. Así, en un instante, incluso el gobierno central se enteró de la tragedia. Este caso captó la atención de las autoridades en ese momento y el impacto que causó fue inmenso. Inmediatamente, el Departamento de Policía formó un equipo especial para investigar el caso. Después de la investigación policial, parecía que el asesino no era un criminal profesional. Había dejado muchas pruebas en la escena. Las huellas del asesino estaban por todas partes, pero extrañamente no había dejado ninguna huella dactilar. Según el análisis de las pistas, el asesino estaba muy familiarizado con las familias de Yang Lei y Yang Ye. El asesino había abierto las puertas y se había dirigido directamente a las habitaciones donde las víctimas fueron asesinadas. Parecía haber actuado sin perder un solo momento. Después de acabar con toda la familia de Yang Lei, el asesino se dirigió inmediatamente a la casa de Yang Ye para continuar su masacre. En la casa de Yang Ye, el asesino atacó primero a las 2 hijas y luego se abalanzó sobre el dormitorio para matar a Yang Ye a hachazos. Quizás en ese momento, Yang Ye estaba a punto de levantarse de la cama para ver qué pasaba. El asesino actuó tan rápido que Yang Ye no tuvo tiempo de resistirse. La cabaña de madera donde se escondía el abuelo de Yu Tai-hwan era muy discreta, y la habitación estaba llena de objetos, pero el asesino encontró fácilmente al anciano y lo remató con un hacha. Esto demostraba que conocía bien a la familia Yang. El dinero en efectivo y las posesiones de la familia Yang no habían sido robados, por lo que la policía supuso que el motivo del crimen no era el robo ni el atraco. Aunque en la escena había una mujer joven y 2 chicas, ninguna de ellas había sido violada. Basándose en la información recopilada, la policía supuso que este era probablemente un caso de asesinato por venganza. Entonces, ¿quién era este enemigo y qué enemistad tenía con la familia Yang? El jefe de la aldea proporcionó a la policía una pista. La casamentera que había presentado a Yu Tai-hwan con Yang Lei era la esposa del jefe de la aldea y tenían una relación familiar cercana. La esposa del jefe de la aldea le dijo a la policía que el asesino podría ser el exnovio de Yu Tai-hwan, un hombre llamado Shi Gang. ¿Quién era Shi Gang? La esposa del jefe de la aldea dijo que Shi Gang era un joven del mismo pueblo que Yu Tai-hwan, un hombre de 1,8, 80 metros de altura y muy fuerte. La esposa del jefe de la aldea también había oído que los dos crecieron juntos y tenían una buena relación. El padre de Yu Tai-hwan falleció cuando ella era pequeña y su madre la abandonó por completo. Yu Tai-hwan fue criada por su abuelo. Shi Gang había cuidado de Yu Tai-hwan desde que era una niña. Era para ella más que un hermano mayor. Desde muy pequeña, Yu Tai-hwan había dicho que quería casarse con Shi Gang. Pero la luna también tiene sus fases, y los sentimientos de Yu Tai-hwan también cambiaron. Cuando Yu Tai-hwan creció, ya no le gustaba Shi Gang. En parte porque la familia de Shi Gang no era precisamente acomodada. Yu Tai-hwan temía que si se casaba con Shi Gang, no podría cuidar de su abuelo, y la vida sería muy difícil. Así que decidió unirse a Yang Lei y poner fin a su ciego romance con Shi Gang. La familia Yang Lei era mucho más rica, incomparable con la pobre familia de Shi Gang. Yu Tai-hwan utilizó el dinero de la familia Yang para abrir una tienda de ropa en el pueblo y convertirse en su propia jefa.
La aldea donde vivían no estaba lejos del pueblo. Cuando Yuta y Juan estaba de buen humor, iba a la tienda, y si no, simplemente se quedaba en casa comiendo y bebiendo, sin necesidad de esforzarse para ganar dinero. Gracias a las buenas condiciones de la familia Yang, podían llevar una vida normal. Después de ser abandonado, Shigang se enfureció tanto que apretó los dientes y juró venganza. Por parte de la policía, consideraron que ser abandonado en el amor era algo normal y que esta razón no era suficiente para asesinar a toda una familia. Además, si el asesino fuera Shigang, probablemente no habría matado a Yu Tai-hwan. Yu Tai-hwan llevaba 5 años casada. ¿Qué razón tendría Shigang para matarla en este momento? Esto no parecía lógico. La esposa del jefe de la aldea añadió a la policía que había una historia que muy pocos conocían y que ella había escuchado recientemente. En realidad, antes de que Yu Tai-hwan rompiera con Shigang, ella había tenido una relación profunda con él e incluso estaba embarazada de su hijo. Pero Yu Tai-hwan había abortado en secreto para casarse con Yang Lei. Esto solo lo sabía el primo de Yu Tai-hwan, pero por alguna razón la historia había llegado a oídos de Shigang. Resulta que, tiempo después, la gente se enteró de que esa Navidad el primo de Yu Tai-hwan había bebido demasiado y le confió este secreto a Shigang. Hacía tiempo que ambos tenían una muy buena relación. Shigang, al escuchar esto, se enfureció porque creyó que Yu Tai-hwan había asesinado a su propio hijo. Shigang había ido varias veces a la tienda de ropa en el pueblo para ajustar cuentas con Yu Tai-hwan. Yu Tai-hwan incluso lo había denunciado a la policía en una ocasión. Shigang tenía un carácter muy violento y era muy capaz de matar. Por esta razón, la policía consideró que este incidente merecía su atención y que había algo sospechoso. Según la información proporcionada por la esposa del jefe de la aldea, la policía se dirigió inmediatamente al pueblo natal de Yu Tai-hwan y encontraron a Shigang trabajando en el campo. Shigang, al enterarse de que Yu Tai-hwan había sido asesinada, mostró una actitud bastante eufórica y dijo: «Esa perra merecía morir. Sabía que tarde o temprano la matarían. ¡Qué buena noticia!». La policía se sorprendió mucho al escucharlo. Entonces, ¿dónde estuvo Shigang en el momento del crimen? Shigang, sabiendo que la policía sospechaba de él como el asesino, dijo que realmente quería matar a Yu Tai-hwan porque era demasiado codiciosa, pero que tenía una familia que cuidar y por eso no se atrevió a hacerlo. Y Shigang afirmó que él había estado en casa en el momento del crimen y toda su familia podía testificar por él. Incluso 2 vecinos también estaban en su casa en ese momento. Todos ellos podían testificar por Shigang. Shigang añadió que a principios de ese año, cuando se enteró de que Yu Tai-hwan había abortado a su hijo, realmente quiso matarla. Pero, al pensarlo bien, Shigang no se atrevió a hacerlo. Shigang contó que crecieron juntos y que cada vez que alguien intimidaba a Yu Tai-hwan, él la defendía. Shigang no sabía cuántos golpes había recibido por Yu Tai-hwan, pero nunca esperó que, cuando Yu Tai-hwan creciera, no le gustara la pobreza y decidiera casarse con Yang Lei. Los dos se habían amado en la adolescencia. Antes de eso, Shigang siempre pensó que Yu Tai-hwan sería su esposa y nunca imaginó que ella lo abandonaría para casarse con otro. Shigang confesó que al principio no pudo soportarlo y bebía alcohol todos los días para intentar olvidar el dolor. Incluso, Shigang fue a la tienda de Yu Tai-hwan a causar problemas varias veces y por ello la policía lo había detenido durante unos días. Después, Shigang también se dio cuenta de que matar a este tipo de mujer no valía la pena, porque en ese momento Shigang ya tenía esposa y 2 hijos. Shigang dijo que si a él le disparaban, ¿quién cuidaría de su familia? Shigang añadió que había dormido con Yu Tai-hwan, así que a estas alturas no tenía nada de qué arrepentirse. Shigang también dijo que si se hubiera casado con una mujer tan promiscua, seguramente no habrían durado mucho. Tarde o temprano, ella se habría ido con otro hombre. Shigang también hizo una comparación entre Yu Tai-hwan y su esposa actual. Shigang consideraba que su esposa actual era 100 veces mejor que Yu Tai-hwan. Debido a esta comparación, la ira de Shigang había desaparecido.
Tras recopilar la información, la policía se dio cuenta de que Shi Gang no mentía. Según los hechos, la masacre ocurrió alrededor de las 8 de la noche de ese día. 2 vecinos testificaron que ellos y Shi Gang habían visto un partido de fútbol juntos hasta las 9 de la noche. Para estar más seguros, la policía comparó las huellas de la escena del crimen con las de Shi Gang y demostraron que él no era el asesino. Y según las suposiciones de la policía, el asesino medía menos de 1.80 metros, mientras que Shi Gang medía 1.85 metros. Entonces, si Shi Gang no era el asesino, ¿quién había matado a las 8 personas de la familia Yang? La policía no tuvo más remedio que seguir recolectando información de los aldeanos. A través de las conversaciones con ellos, la policía supo que Yang Lei y Yang Ye vivían decentemente en la aldea. Los hermanos solían trabajar en casa y recolectaban hierbas solo unos pocos meses al año. Juntos ejercían la medicina en el distrito. En ese momento, la policía tuvo una suposición. ¿Pudo ser la familia de algún paciente quien los atacó por venganza? La policía investigó repetidamente y descartó esta idea. ¡Qué ridículo! Si los hermanos Yang hubieran sido charlatanes y hubieran tratado a sus pacientes como a cadáveres, ¿cómo podrían haber ejercido durante tanto tiempo? A través de las conversaciones con ellos, la policía supo que Yang Lei y Yang Ye vivían decentemente en la aldea. Los hermanos solían trabajar en casa y recolectaban hierbas solo unos pocos meses al año. Juntos ejercían la medicina en el distrito. En ese momento, la policía tuvo una suposición. ¿Pudo ser la familia de algún paciente quien los atacó por venganza? La policía investigó repetidamente y descartó esta idea. ¡Qué ridículo! Si los hermanos Yang hubieran sido charlatanes y hubieran tratado a sus pacientes como a cadáveres, ¿cómo podrían haber ejercido durante tanto tiempo? Por esta razón, el cuñado de Yang Ye había tenido un conflicto y peleado con su cuñado. El cuñado fue a casa de Yang Ye para llevarse a su hermana y exigió firmemente que se divorciara. Yang Ye sobornó para obtener la custodia de las 2 hijas y, a cambio, no tuvo que compensar a su esposa por los años de juventud. Uno de los cuñados de Yang Ye era un vago del pueblo, una especie de matón. Este hombre había dicho una vez que haría que Yang Ye tuviera una vida difícil. Al ver a este tipo de persona, se podía decir que era capaz de cumplir sus amenazas. Según la información recién recopilada, la policía supuso que incluso si el cuñado hubiera ido a vengarse de Yang Ye, no podría haber matado a sus 2 sobrinas, que también eran las hijas de su propia hermana. Pero aún así, la policía necesitaba investigar. Por lo tanto, buscaron al excuñado de Yang Ye, pero el resultado fue bastante inesperado. Aproximadamente un mes antes, en una pelea de bandas en el pueblo, había sido apuñalado por alguien. Sus heridas eran muy graves y todavía estaba siendo tratado en el hospital, incapaz de levantarse de la cama ni moverse. Por lo tanto, definitivamente no era el asesino del caso. En ese momento, mientras la policía hablaba con la ex esposa de Yang Ye, inesperadamente obtuvieron una pista importante. La ex esposa de Yang Ye se sorprendió y dijo que lo más probable es que el asesino fuera Jian Wenming. Tan pronto como la policía escuchó el nombre Jian Wenming, preguntaron quién era. La ex esposa de Yang Ye dijo que Jian Wenming era vecino de Yang Lei. Sus casas estaban a pocos metros de distancia. Jian Wenming tenía una relación inapropiada con Yu Taihuan. Jian Wenming era una persona bastante ruda, con un temperamento impulsivo y explosivo. Tenía una personalidad bastante opuesta a la de Yang Ye. Yang Ye solo se atrevía a golpear a su esposa en casa, pero Jian Wenming se peleaba con frecuencia en el exterior y tenía un carácter extremadamente violento. Pero Jian Wenming no era un matón, simplemente tenía un temperamento más fuerte de lo normal. Jian Wenming también tenía una conexión familiar con la familia Yang. Después de todo, habían sido vecinos durante décadas y estaban relacionados por parte materna con la familia Yang. Sin embargo, este hombre tuvo problemas con su cuñada, Yu Taihuan, y fue condenado a 5 años de prisión.
La policía escuchó que Jian Wenming había sido condenado a 5 años de prisión y también quiso saber la historia de lo sucedido. La exesposa de Yang Ye dijo que todos en el pueblo lo sabían, pero que no se atrevían a hablar por miedo a ofender a alguien. En realidad, los dos hermanos Yang solo abrían su clínica en el distrito durante 3 o 4 meses, y durante ese mismo período también tenían que ir a las montañas a recolectar hierbas. Este era el momento en que la clínica tenía muchos pacientes y el negocio iba muy bien. Todas estas recetas eran herencia ancestral de la familia Yang. Los dos hermanos nunca habían contratado a extraños para procesarlas. Tenían que hacerlo todo ellos mismos, por miedo a que sus secretos fueran revelados. Durante este tiempo no regresaban a casa, sino que se quedaban directamente en la clínica. Los esposos Yang Ye llevaban más de 10 años casados. Sus hijos tenían 14, 15 años y el negocio de la familia Yang llevaba mucho tiempo funcionando. La esposa de Yang Ye ya estaba acostumbrada a estar separada de su esposo durante esos meses. La esposa de Yang Ye contó que Yu Tai-Huan, su cuñada, no era una buena persona. Como eran cuñadas, tenían bastante contacto. Después de varias interacciones, descubrió que el deseo de Yu Tai-Huan era muy fuerte y que Yu Tai-Huan sabía muchas cosas sobre las relaciones íntimas. Entre ellas, algunas cosas que la ex esposa nunca había oído. Después de otras conversaciones entre las dos cuñadas, Yu Tai-Huan solía confesar que Yang Lei era demasiado mayor y no podía satisfacerla en la cama. Desde que empezó a hablar con la exesposa de Yang Ye, ella solo hablaba de confidencias de mujeres, lo que impacientó mucho a la policía, que la instó a ir al grano. La exesposa de Yang Ye continuó diciendo que Yu Tai-Huan le había dicho en privado que ella y la esposa de Jian Wenming eran bastante cercanas. La esposa de Jian Wenming era una mujer campesina de unos 20 años, bastante vulgar. Las dos solían estar juntas y hablaban de esas cosas. La esposa de Jian Wenming había dicho que su marido no era atractivo, pero en el aspecto de las relaciones íntimas era tan viril que su esposa le temía y todos los días, al regresar del trabajo, ponía excusas de cansancio para evitarlo. Por esto, la exesposa de Yang Ye pensó que Yu Tai-Huan había envidiado mucho a la esposa de Jian Wenming. Inesperadamente, Yu Tai-Huan había dicho que quería probar a Jian Wenming una vez para ver si lo que decía su esposa era cierto. La exesposa de Yang Ye pensó que Yu Tai-Huan solo bromeaba, pero no esperaba que realmente lo hiciera. Entonces, ¿fue Jian Wenming condenado a 5 años de prisión por tener una relación inapropiada con Yu Tai-Huan? La ex esposa de Yang Ye dijo que en abril, mientras Yang Lei no estaba en casa, Yu Tai-Huan llamó en secreto a Jian Wenming a su casa. Una vez que Yu Tai-Huan probó lo que Jian Wenming podía ofrecer en la intimidad, se dio cuenta de que Jian Wenming era demasiado bueno en eso. Una vez que probó ese sabor, Yu Tai-Huan no pudo detenerse. Después de eso, ella continuó su relación clandestina con Jian Wenming. En primer lugar, el abuelo de Yu Tai-Huan se había enterado. El anciano, que siempre estaba en casa, lo sabía todo. En segundo lugar, un aldeano, al regresar a casa por la noche, vio a Jian Wenming salir de la casa de Yang Lei. Desde ese momento, la historia se extendió rápidamente por todo el pueblo. La noticia circuló por todas partes. Incluso la familia Yang lo sabía, excepto el propio Yang Lei. Yang Ye pronto se enteró de la infidelidad de su cuñada, lo que lo enfureció mucho. Yang Ye sintió que su cuñada había cometido adulterio y destruido la tradición familiar, por lo que Yang Ye fue a ver a Yang Lei y le contó lo sucedido. Anteriormente, la ex esposa de Yang Ye le había dicho a Yang Ye que aclarar este asunto sería muy difícil y que si se divorciaban, ambas partes odiarían a Yang Ye.
Yang Ye ignoró el consejo de su esposa, pensando que las mujeres no sabían nada de estas cosas y no debían inmiscuirse en los asuntos de su casa. Después de que Yang Ye le contó toda la verdad a Yang Lei, para su sorpresa, Yang Lei no lo creyó y no quiso admitir que Yu Taijuan fuera así. Insistió en que Yu Taijuan era una buena esposa y que no había razón para que ella lo traicionara. El resultado fue que en septiembre ocurrió otro incidente. La exesposa de Yang Ye dijo que estaba muy sorprendida. Desde que Yang Lei se enteró de la historia, Yu Taijuan ya no se atrevía a estar públicamente con Jian Wenming, por lo que mantuvo su distancia. Pero, por muchos aspectos, Yu Taijuan era demasiado promiscua, solo que temporalmente se vio obligada a mantener distancia con Jian Wenming. Pero Jian Wenming, para su sorpresa, había desarrollado sentimientos reales por Jian Wenming y la acosaba con frecuencia. Después, se rumoreaba en el pueblo que el propio Jian Wenming había revelado la verdad. Un día de septiembre, Jian Wenming aprovechó que Yang Lei no estaba en casa y volvió a la casa de los Yang para tener relaciones íntimas con Jian Wenming. Ese día, Yu Taijuan se negó y le dijo que Yang Lei podría regresar pronto, así que debían posponerlo para otro momento. Jian Wenming, en un arrebato de impulsividad, empujó a Yu Taijuan a la cama y la forzó. Esta vez, Yu Taijuan se resistió a Jian Wenming por un momento, y la mano de Jian Wenming se arañó y sangró. Unos minutos después, antes de que Yang Wenming pudiera terminar, Yang Lei regresó inesperadamente. Jian Wenming escuchó la voz de Yang Lei, rápidamente tomó su ropa y salió corriendo. Yang Lei escuchó el ruido en la habitación y se apresuró a entrar para comprobar. Se sorprendió mucho al ver a Jian Wenming salir corriendo sin camisa. Y luego, Jian Lei vio algo extraño en la cama. Esto no era normal. Yang Lei no era un tonto, así que supo lo que había pasado. Demasiado enfadado, Yang Lei tomó una azada y salió corriendo tras Jian Wenming, queriendo hacerlo pedazos. Pero, ¿cómo podría el débil Yang Lei ser rival para Jian Wenming? Después de que los dos lucharon por un rato, Jian Wenming obtuvo la ventaja. Yang Lei, al ver que no podía con Jian Wenming, tuvo que regresar a casa. En ese momento, muchos aldeanos se reunieron para observar el alboroto y se enteraron de lo sucedido. Después de que Yang Lei regresó a casa y aún estaba furioso, dio varias bofetadas a Yu Taijuan y la regañó. Inmediatamente después, Yang Lei dijo que quería divorciarse y echar a Yu Taijuan de la casa. El incidente causó un gran revuelo en todo el pueblo. Yang Lei mismo no tenía otra opción, su única alternativa era el divorcio. Pero Yu Taijuan no estuvo de acuerdo y culpó a Jian Wenming por todo. Yu Taijuan dijo que Jian Wenming la había violado. Yu Taijuan era una persona perezosa, sin nada que hacer excepto su belleza. Había abierto una tienda de ropa y no ganaba suficiente dinero para mantenerse. Yu Taijuan solía cerrar la tienda para ir a comer y divertirse. Ella y su abuelo dependían completamente del apoyo de Yang Lei. Si Yang Lei decidía divorciarse, Yu Taijuan sin duda lo perdería todo. Además, tendría que soportar la humillación y la mala reputación, lo que sin duda le dificultaría volver a casarse. En cuanto a Jian Wenming, ya tenía esposa y la relación entre ambos era muy buena, por lo que no podía abandonar a su esposa para casarse con Yu Taijuan. Además, incluso si Jian Wenming se divorciara y se casara con ella, Yu Taijuan sin duda tendría que trabajar en el campo para mantenerse, porque la familia de Jian Wenming no era tan rica como la de Yang Lei. Por lo tanto, Yu Taijuan insistió firmemente en que había sido violada por Jian Wenming. Yang Lei al principio estaba un poco escéptico. En realidad, en el fondo sabía cómo era Yu Taijuan, una persona extremadamente promiscua y con necesidades muy altas. Pero, inesperadamente, el abuelo de Yu Taijuan de repente se levantó y dijo que él mismo había visto a Jian Wenming violar a su nieta. Entonces, ¿es que este anciano no sabía sobre la infidelidad de su nieta? El abuelo de Yu Taijuan tenía casi 80 años en ese momento, no podía trabajar y necesitaba a alguien que lo ayudara a vivir el resto de su vida. En ese momento, solo Yang Lei podía hacerlo.
Si los dos se divorciaban, el anciano sufriría. El anciano quería mantener el matrimonio de su nieta. Yang Lei, en ese momento, estaba realmente cegado, sin entender dónde estaba la verdad. Al mismo tiempo, Yang Ye se enteró de la situación y corrió a casa de su hermano para ver qué pasaba. Yang Ye dijo que, fuera o no una violación, Yang Ye le aconsejó a Yang Lei que denunciara la situación a la policía y les pidiera que intervinieran. Porque en ese momento, todos en la aldea sabían lo que había pasado. ¿Cómo podría la familia Yang levantar la cabeza? Yang Ye trató de convencer a Yang Lei de que debía meter a Jen Wenming en la cárcel. Solo así se resolvería el problema. Yang Lei escuchó a su hermano y lo pensó, y finalmente, al tercer día de los hechos, él fue a denunciarlo a la comisaría. La policía abrió una investigación de inmediato y finalmente condenó a Jian Wenming a 5 años de prisión porque había pruebas y testigos suficientes. Las manos de Yu Taijuan aún tenían heridas, y junto con el testimonio de su abuelo, el caso fue resuelto rápidamente. La historia se extendió ampliamente por la aldea. Algunos aldeanos pensaron que los hermanos Yang se estaban engañando a sí mismos por sus propios intereses, y también pensaron que Jian Wenming no era una buena persona. Todo se volvió serio para Yu Taijuan. Si Jian Wenming iba a la cárcel, ¿con quién continuaría Yu Taijuan sus actividades íntimas? Esto era bastante cruel para Yu Taijuan. Después, se corrió la voz de que Jian Wenming se había reformado muy bien en prisión y fue liberado después de 4 años de encarcelamiento. Mientras Jian Wenming estuvo en prisión, su familia pasó por una situación miserable. Su familia no tenía un sostén principal, y la madre de Jian Wenming contrajo una enfermedad grave y falleció por falta de dinero para su tratamiento. Sus 2 hijos, menores de 15 años, se vieron obligados a dejar la escuela por falta de dinero para la matrícula. Tuvieron que trabajar en una obra de construcción para ganar dinero y ayudar a la familia. La gente del pueblo dijo que Jian Wenming había salido de prisión 1 año antes y vio a sus hijos, aún menores, trabajando con un grupo de jóvenes fuertes en la obra. Jian Wenming abrazó a sus 2 hijos y lloró amargamente. Por todo esto, la exesposa de Yang Ye pensó que Jian Wenming era, con un 90% de seguridad, el autor de la masacre. Pero si Jian Wenming era el asesino, ¿por qué habría esperado 1 año después de salir de prisión para actuar? En ese momento, la policía se dirigió a la casa de Jian Wenming. La policía descubrió que Jian Wenming ya no estaba en casa, y allí incautaron un hacha que sospechaban era el arma del crimen. Al comparar las huellas de la escena del crimen con las de Jian Wenming, la policía encontró una coincidencia. Por lo tanto, la policía determinó que Jian Wenming era ahora el principal sospechoso del caso. Así que, inmediatamente, la policía organizó una búsqueda de Jian Wenming. La esposa de Jian Wenming se llamaba Jing Wan. Ese año tenía solo 29 años, pero debido a años de fatiga y presión, parecía tener unos 40. La policía le preguntó a Jing Wan sobre la historia de Jian Wenming y Yu Taijuan. Jing Wan usó las palabras más vulgares para maldecir a Yu Taijuan. Jing Wan dijo que fue ella quien le confió a Yu Taijuan sobre su marido y que Yu Taijuan había sido la que sedujo a Jian Wenming. Más tarde, ella descubrió la relación inapropiada entre esos dos. Al principio, las 2 familias vivían muy cerca, separadas por solo una pared, por lo que eran bastante cercanas y se conocían bien. Jing Wan dijo que había notado que Jian Wenming y Yu Taijuan tenían comportamientos inapropiados, pero Jian Wenming siempre lo negaba y decía que solo tenían una relación de vecinos. Una vez, Jing Wan llevó a sus hijos a casa de sus padres y regresó a casa inmediatamente para comprobar. Al entrar en casa, Jing Wan encontró a Yu Taijuan sin ropa. Tan pronto como descubrió lo sucedido, Jing Wan tuvo una gran discusión con Jian Wenming. Pero Jian Wenming dijo que Jian Wan no podía satisfacerlo y que él no soportaba tener relaciones íntimas solo 2 o 3 veces al mes.
Ahora que había alguien dispuesto a satisfacerlo, lo mejor era que Jin-wan hiciera la vista gorda y no se metiera en sus asuntos. De hecho, Jin-wan también había estado evadiendo a Jan Wen-ming en sus actividades íntimas, por lo que esto había sucedido. De todos modos, Jin-wan y Jan Wen-ming seguían siendo marido y mujer, así que después del incidente continuaron discutiendo mucho. Jan Wen-ming también había pedido el divorcio, pero Jin-wan no había aceptado, ya que simplemente cuidar a 2 niños pequeños y sin un trabajo estable sería muy difícil. Jan Wen-ming era un hombre tosco. Al ver que Jin-wan no aceptaba el divorcio, la había agredido físicamente. Al final, él tampoco quería divorciarse, solo quería que Jin-wan no volviera a mencionar la historia. Pero las cosas no salieron como esperaban. Yu Tai-hwan lo denunció a la policía y como resultado, Jan Wen-ming fue encarcelado por 1 año. Este incidente causó grandes dificultades a su familia. Los niños tuvieron que trabajar antes de su edad, en entornos difíciles, lo que les corroía la piel de las manos y les causaba heridas en las extremidades. La policía le preguntó a Jin-wan si Jan Wen-ming alguna vez había hablado de venganza. Jin-wan dijo que antes, Jan Wen-ming estaba muy resentido, odiaba profundamente a la familia Yang por haberlo convertido en un criminal por violación. Pero Jin-wan le había aconsejado que se concentrara en vivir bien para criar a sus 2 hijos. Después, Jan Wen-ming consiguió trabajo en una obra de construcción y con el nuevo empleo, la situación mejoró mucho. Sin embargo, no mucho después, Jin-wan descubrió que Jan Wen-ming y Yu Tai-hwan se habían vuelto a ver. Los 2 habían sanado sus heridas y olvidado el dolor. Mucha gente le dijo a Jin-wan que habían visto a Jan Wen-ming y Yu Tai-hwan comiendo en una tienda de fideos en el pueblo. Después de enterarse, Jin-wan volvió a discutir con Jan Wen-ming y él dijo que no volvería a ver a Yu Tai-hwan. Inesperadamente, hace unos días, la familia de Yang Lei había perdido repentinamente algunos objetos de valor, por lo que la familia Yang lo había denunciado a la policía. La policía se dirigió directamente a Jan Wen-ming y le dijo que Yu Tai-hwan les había dicho que era muy probable que Jan Wen-ming fuera quien había robado esas cosas, ya que las 2 familias tenían un conflicto aún no resuelto. Jin-wan no le importó mucho el asunto, así que mandó a los niños a dormir. Antes de que Jin-wan se despertara al día siguiente, se enteró de que toda la familia Yang había sido aniquilada. Jin-wan buscó rápidamente a Jan Wen-ming, pero en ese momento él no estaba en casa, y fue entonces cuando Jin-wan pensó que su marido había provocado el incidente. 4 días después, un policía que patrullaba en el pueblo encontró a Jan Wen-ming vestido con ropa andrajosa, y él no opuso resistencia alguna a la policía. Finalmente, Jan Wen-ming confesó haber asesinado a los 8 miembros de la familia Yang. Jan Wen-ming declaró a la policía que había pasado 4 años injustamente en prisión. Este tiempo le había hecho perder a su anciana madre, y sus hijos tuvieron que dejar la escuela para trabajar y mantenerse. Jan Wen-ming afirmó que el incidente por el que fue a prisión no fue realmente una violación. Ese día, cuando Yang Lei salió de casa, Jan Wen-ming fue a ver a Yu Tai-hwan y le pidió tener relaciones íntimas. Yu Tai-hwan se negó, diciendo que Yang Lei solo había salido un momento y regresaría pronto, por lo que no podía hacerlo. Pero Jan Wen-ming no estuvo de acuerdo e intentó forzar la situación. Al principio, Yu Tai-hwan se resistió, pero luego cooperó. Inesperadamente, justo en el momento culminante, Yang Lei regresó. Después de que la familia Yang denunció el hecho a la policía, Jan Wen-ming fue condenado a 4 años de prisión. Durante su estancia en la cárcel, Jan Wen-ming deseaba que, al salir, encontraría a Yu Tai-hwan para vengarse. Una vez libre, Jan Wen-ming fue a la tienda de ropa de Yu Tai-hwan queriendo saldar todas sus deudas. Pero al encontrarse con Yu Tai-hwan, ella lloró y le suplicó que la perdonara. Yu Tai-hwan dijo que todo había sido culpa de Yang Lei y Yang Ye, quienes la habían obligado a acusarlo de violación, y que si no lo hacía, la familia Yang haría de esto un escándalo mayor, dejándola sin otra opción.
Ante las palabras de Yu Tai-hwan, Jian Wenming se dejó llevar por la emoción y creyó que todo aquello era cierto. Y la perdonó, pensando que Yu Tai-hwan lo trataba con verdadero amor. Al recordar a su esposa en casa, Jian Wenming y Jin-wan en realidad habían sido presentados por otros, por lo que no sentían afecto el uno por el otro. Después, Jian Wenming y Yu Tai-hwan salieron a cenar varias veces y, durante ese tiempo, los dos continuaron teniendo relaciones íntimas en secreto en la tienda de ropa de Yu Tai-hwan. Si Jian Wenming amaba tanto a Yu Tai-hwan, ¿por qué la mató a ella también? Jian Wenming dijo que una vez había ido a la tienda de ropa de Yu Tai-hwan y fue visto por Yang Lei. Cuando Yu Tai-hwan regresó a casa, ella se justificó diciendo que Jian Wenming siempre venía a la tienda a molestarla y luego Yu Tai-hwan llamó a la policía para denunciar el incidente. La policía llamó a Jian Wenming para aclarar la situación y darle una lección, obligándolo a mantenerse alejado de Yu Tai-hwan. Esto enfureció enormemente a Jian Wenming porque Yu Tai-hwan era una persona de dos caras que decía una cosa a la cara y otra a sus espaldas. 3 días después, la policía buscó a Jian Wenming de nuevo. Le informaron que a la familia Yang se le habían robado dinero y algunos objetos. Yu Tai-hwan le dijo a la policía que había visto a Jian Wenming en su casa y que pensaba que él era el ladrón. Pero en ese momento, Jian Wenming ni siquiera estaba en casa porque estaba trabajando en una obra de construcción. Que Yu Tai-hwan lo culpara falsamente a Jian Wenming fue como echar leña al fuego, y fue entonces cuando Jian Wenming comprendió la situación. Todo lo de Yu Tai-hwan hacia él era una farsa. Ella solo temía la venganza de Jian Wenming y le rogaba piedad, mientras en secreto lo perjudicaba. Al mismo tiempo, el capataz de la obra donde trabajaba Jian Wenming se enteró de que era un ladrón y decidió no permitirle trabajar más allí. Aunque Jian Wenming se justificó diciendo que el capataz podía ir al pueblo donde vivían y preguntar, que él nunca había tomado ni una aguja ni un hilo de nadie. Pero el capataz dijo, si no es culpable, ¿por qué lo investiga la policía? Jian Wenming no pudo revelar toda la verdad y tuvo que tragarse la amargura. En ese momento, también había perdido su trabajo, empujándolo al límite. Sumido en la desesperación, Jian Wenming bebió mucho alcohol esa noche. Su esposa ni siquiera se molestó en preguntarle nada. En la oscuridad de la noche, bajo el influjo del alcohol, Jian Wenming no pudo soportarlo más. Bajó a la cocina, tomó un hacha y se dirigió directamente a la puerta de la casa de Yang Lei, la pateó y entró en la sala. Yang Lei y Yu Tai-hwan estaban sentados viendo la televisión en la sala. Al ver a Jian Wenming entrar con un hacha en la mano, se aterraron y no pudieron levantarse. Jian Wenming se abalanzó rápidamente y atacó a Yang Lei primero, matándolo en el acto. Yu Tai-hwan gritó aterrorizada, pero Jian Wenming rápidamente la abatió también. Los 2 hijos pequeños de la pareja, en la habitación, también comenzaron a llorar a gritos. Jian Wenming se acercó y procedió a asesinar a los 2 niños. En la casa solo quedaba el abuelo de Yu Tai-hwan. Jian Wenming decidió acabar también con el anciano y lo buscó por toda la casa, encontrándolo finalmente en el cobertizo de leña. Después de darle un golpe con el hacha al anciano, Jian Wenming regresó a la sala para decapitar a Yu Tai-hwan y luego arrojó su cabeza al desagüe frente a la casa. En ese momento, Jian Wenming pensó en huir, pero no sabía a dónde ir. De todos modos, ya había matado gente. Este crimen era imperdonable y acarrearía la pena de muerte. Así que Jian Wenming se dirigió a la casa de Yang Ye. Jian Wenming mató a las 2 hijas de Yang Ye en la sala, luego entró en la habitación y acabó con Yang Ye. En total, después de la masacre, Jian Wenming había asesinado a 8 personas. Tras este horrible crimen, todos los aldeanos locales quedaron consternados por la crueldad de Jian Wenming. La verdad de lo sucedido salió a la luz y todos lamentaron y sintieron compasión por las víctimas inocentes.
Este caso es una advertencia para la sociedad sobre las graves consecuencias de la violencia. También es un recordatorio para todos sobre la importancia de respetarse y cuidarse mutuamente, sin dejar que la ira y el odio controlen nuestras acciones. La historia de hoy, de Cuentos para Dormir, termina aquí. ¿Qué piensas de este caso? Déjanos tu opinión en la sección de comentarios. Y si quieres ver videos similares, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para recibir las últimas novedades de Cuentos para Dormir.